Cordial saludo, mi nombre es Rafael Narváez Cantor. Te vengo a hablar de radiografía de la cintura escapular, hombro, clavícula y articulaciones acromioclaviculares. Proyección del hombro, AP, rotación externa. Una correcta ubicación del paciente es bipedestación o decúbito supino, preferiblemente decúbito supino. Rotar suficiente el paciente para colocar el cuerpo de la escápula paralelo al plano de la placa. Su kilovoltaje es de 65 a 75. Su miliamperaje es de 8 a 12. Su distancia de foco es detector de imagen 100 centímetros. Su rayo central perpendicular al punto situado 2,5 por debajo y 2,5 centímetros medial a la apófisis coracoides. El tamaño del chasis o detector de imagen para cada proyección 24 por 30 centímetros. Proyección lateral transtorácica. Su correcta ubicación es bipedestación, ya que facilita el ajuste del hombro. El paciente levantando el brazo no lesionado en la cabeza y elevando el hombro que lo causará la depresión en el lado lesionado. Su kilovoltaje es de 70 a 85. Su miliamperaje es de 40 a 80. Distancia focodetector de imagen 100 centímetros. Su rayo central perpendicular al plano coronal medio saliendo por el cuello quirúrgico del hombro afectado. Si no se eleva el hombro angular, el rayo de 10 a 15 grados en dirección cefálica. Tamaño del chasis de 35 a 45 centímetros. Proyección axial inferosuperior. Su correcta ubicación es decúbito supino. Cabeza, hombro y codo levantado de 7,5 a 10 centímetros. Húmero en rotación externa. Cabeza girada al lado contrario al que será examinado. Su kilovoltaje es de 60 a 75. Su miliamperaje es de 4 a 10. Su distancia del foco detector de imagen de 90 a 110 centímetros. Su rayo central es en dirección horizontal a través de la axila hasta la articulación acromioclavicular. El tamaño del chasis de 18 por 24 centímetros. Proyección axial AP. Su correcta ubicación es bipedestación o decúbito supino. Kilovoltaje de 65 a 75. Su miliamperaje de 5 a 10. Su distancia de foco y detector de imagen de 100 centímetros. Su rayo central a través de la articulación escopulo-humeral con un ángulo cefálico de 35 grados. El tamaño del chasis es de 18 por 24 centímetros. Proyección tangencial. Su correcta ubicación del paciente es posición sentado o de pie mirando hacia la placa radiográfica. Su kilovoltaje de 70 a 80. Su miliamperaje es de 8 a 112. Su distancia de foco detector de imagen 100 centímetros. Su rayo central de 10 a 115 centímetros en dirección caudal. El tamaño del chasis 24 por 35. Articulación acromioclavicular. Su proyección AP. Su ubicación correcta del paciente es posición sentada o de pie debido a que las luxaciones parciales o totales para las cuales se toma esta proyección tienden a reducirse a sí misma en posición tumbada. Su kilovoltaje de 65 a 75. Su miliamperaje de 5 a 8. Su distancia de foco y detector de imagen 180 centímetros. Su rayo central perpendicular a la línea media del cuerpo a nivel de las articulaciones acromioclaviculares para tener una proyección única. El tamaño del chasis de 18 por 43 centímetros. Proyección hacia AP acromioclavicular. La ubicación correcta es posición vertical, ya sea de pie o sentado. Kilovoltaje de 65 a 75. Su miliamperaje de 4 a 8. Su distancia de foco de detector de imagen 100 centímetros. Su rayo central hacia la apófisis coracoides con ángulo cefálico de 15 grados. El tamaño del chasis 18 por 24 centímetros. Articulación acromioclavicular, proyección oblicua axial PA. Su ubicación correcta es de pie o sentado mirando la placa. Kilovoltaje de 65 a 75. Miliamperaje de 6 a 10. Distancia de foco detector de imagen 100 centímetros. Incidencia del rayo central va a través de la apófisis coracoides con un ángulo de 15 grados. Tamaño de chasis 18 por 24. Proyección de la clavícula. Proyección AP. Su ubicación correcta del paciente es decúbito supino o de pie. Kilovoltaje de 70 a 80. Miliamperaje de 10 a 15. Distancia de foco detector de imagen 100 centímetros. Rayo central perpendicular a la diáfisis de la clavícula. Tamaño del chasis 24 por 35 centímetros. Clavícula PA. Su ubicación correcta del paciente es de pie, ya que está tolerada por el paciente. La clavícula se centra
con la placa. Kilovoltaje de 70 a 80. Miliamperaje de 10 a 15. Distancia foco detector de imagen 100 centímetros. Rayo central sale perpendicular central por el punto medio de la clavícula. Tamaño del chasis 24 por 30. Clavícula tangencial. Su ubicación correcta del paciente, su posición es sentada. Kilovoltaje de 70 a 80. Miliamperaje de 10 a 15. Distancia de foco detector de imagen 100 centímetros. Rayo central en dirección anterior e inferior sobre el punto medio de la clavícula con una angulación de 25 a 35 grados. El tamaño del chasis 24 por 30. Muchas gracias. Hola, cordial saludo, mi nombre es Kevin Daigel. En esta presentación les voy a hablar sobre la radiografía de miembro superior de las porciones húmero, codo y antebrazo. Proyección AP anteroposterior de húmero. El paciente se ubica en bidespestación o sedestación con el brazo extendido y rotación externa. El buque se ubica detrás del brazo alineado con el eje longitudinal del húmero. El kilovoltaje de esta proyección va a ser de 60 a 65, el miliamperaje de 15 a 20, la distancia foco receptor de 105 centímetros, máximo 115, el rayo central será horizontal y perpendicular al centro del brazo y al centro del chasis. El tamaño del chasis va a ser de una imagen de 30 por 35 longitudinal. Imagen resultante de proyección AP de húmero. Proyección lateral de húmero. El paciente se puede ubicar en bidespestación o sedestación con el brazo en rotación interna con mano sobre el abdomen o cruzado. El buque se mantiene posterior al brazo. El kilovoltaje de esta proyección debe ser de 60 a 65, miliamperaje de 15 a 20, distancia foco receptor de 105 centímetros, máximo 115. El rayo central debe quedar horizontal y perpendicular hacia el centro del brazo y al centro del chasis. Imagen resultante de proyección lateral de húmero. El tamaño del chasis debe ser 30 por 35 longitudinal. Proyección codo posterior anterior. El paciente se puede ubicar en sedestación con el brazo apoyado sobre el buque, antebrazo en pronación y completamente extendido. El kilovoltaje de la proyección PA de codo va a ser de 57, miliamperaje de 15, distancia foco receptor de 105 a 115 como máximo centímetros. El rayo central será vertical y perpendicular hacia el centro de la articulación del codo. El tamaño del chasis va a ser de 18 por 24. Imagen resultante de la proyección de codo. Proyección codo lateral. El paciente se ubica en sedestación con el brazo flexionado a 90 grados, el antebrazo en posición lateral sobre el buque, con el pulgar hacia arriba. En la proyección de codo lateral tenemos un kilovoltaje de 57, miliamperaje de 15, distancia foco receptor de 105 a 115 como máximo centímetros. El rayo central será vertical y perpendicular hacia el centro de la articulación del codo. El tamaño del chasis es igualmente al del codo posterior anterior, va a ser de 18 por 24. Imagen resultante de la proyección de codo lateral. Proyección posterior anterior de antebrazo. El paciente se coloca en posición sedestación con el brazo extendido y en pronación apoyando completamente el brazo sobre el buque. En la proyección posterior anterior de antebrazo, el kilovoltaje que se le va a suministrar en este caso es de 55, miliamperaje de 10, distancia foco receptor de 105, máximo 115 centímetros. El rayo central será vertical y perpendicular al punto del medio del antebrazo. El chasis que se va a usar o imagen detector va a ser de 30 por 35 centímetros. Imagen resultante de la proyección de antebrazo. Proyección antebrazo lateral. El paciente se ubica en sedestación con el codo flexionado a 90 grados, antebrazo en posición lateral con el pulgar hacia arriba alineado con el buque, como podemos ver en la imagen. En la proyección lateral de antebrazo vamos a tener un kilovoltaje de 55, miliamperaje de 10, distancia foco receptor de 105 centímetros, máximo 115. El rayo central va a ser vertical y perpendicular al punto medio del antebrazo. El chasis que se va a usar o imagen detector va a ser de 30 por 35 centímetros. Imagen resultante de la proyección lateral de antebrazo. Hola a todos, mi nombre es Brian Esteban Derecho A. Les voy a explicar un poco sobre las proyecciones estándar de la mano, la muñeca y de los dedos. En este video va a ser un poco express, no me van a tener tanto, hay muchas variables y muchos datos que se repiten, así que voy a saltar directamente a lo que es importante. Comenzamos con la proyección PA de la mano. Esta consiste en ubicar la mano y el antebrazo en un plano horizontal de la placa, pues flexionando el codo a 90 grados. La mano pues, se pone en pronación, los dedos extendidos y ligeramente separados. El rayo central se aplica perpendicularmente a la tercera articulación metacarpofalángica, que es esta de acá. La placa, la distancia entre el foco y la placa es de 105 a 115. Ya en los factores técnicos tenemos entre 45 y 47 kilovatios aplicados y un 4 de más.
En esta proyección se debe observar el extremo distal del cúbito y el radio, el carpo, el metacarpo, las falanges y todas las articulaciones de la mano, falángicas, etc. La proyección oblicua, pues bueno, colocamos igualmente la mano y el antebrazo en la misma posición. Lo que cambia es que el antebrazo debe estar alineado con el eje longitudinal a la posición seleccionada del chasis. Utilizamos los mismos valores, misma distancia, aplicamos el radio central en la misma ubicación. Ya pues se ubica igualmente, se puede observar lo mismo, el extremo distal del cúbito, el radio, el carpo, el metacarpo, las falanges, el pulgar en posición oblicua y todas las articulaciones de la mano. La proyección, cambiamos la proyección de los dedos, comenzamos con la AP del pulgar. Bueno, en esta comenzamos y ponemos la mano en el mismo plano horizontal de la placa, haciendo que el paciente gire el pulgar y la mano en rotación interna, al máximo que pueda, con los dedos en extensión reducidos. Alineamos el eje longitudinal del dedo con el eje longitudinal de la posición seleccionada del chasis. Separamos los otros dedos para que no haya una superposición de las estructuras. Utilizamos entre 45 a 40 kilovatios, 2,5 a 3 más, la misma distancia de foco. El rayo es perpendicular a la articulación metacarpofalángica del pulgar, obviamente. El dedo se parece en la imagen la falange distal proximal del primer carpiano, la articulación interfalángica y metacarpofalángica, y la primera articulación carpometacarpiana. En la proyección lateral del pulgar, pues ponemos la mano en el plano horizontal de la placa, la mano en pronación, se alinea con el eje longitudinal del dedo pulgar con el eje longitudinal de la posición seleccionada del chasis. Hacemos que el paciente gire la mano y el pulgar a la rotación interna hasta que el pulgar puede posicionarse de forma lateral sobre el chasis, separando los dedos para que no haya una sobreposición de estructuras. Utilizamos los mismos valores y se pone el radio central en la misma ubicación. El dedo debe verse en la imagen debe verse la falange distal y la proximal del primer carpiano, la articulación interfalángica y la metacarpofalángica y la primera articulación metacarpiana. Bueno, en la proyección oblicua al pulgar, colocamos la mano en el mismo plano horizontal de la placa, la palma de la mano sobre el chasis, alineamos el eje longitudinal del dedo pulgar con el eje longitudinal de la posición del chasis, separamos los dedos para que no haya una superposición de las estructuras y quedando el pulgar en una posición oblicua de 45 grados. Se utilizan los mismos valores, el mismo rayo, la misma distancia de foco, las mismas variables. Bueno, en la imagen debe observarse la falange distal y proximal, el primer metacarpiano, el hueso trapecio, la articulación interfalángica y la metacarpofalángica y la primera articulación carpometacarpiano. Ya en las proyecciones del segundo al quinto dedo de la mano, debemos, a la proyección PA del segundo al quinto dedo de la mano, debemos colocar en el mismo plano horizontal la palma de la mano en pronación, los dedos extendidos, alineamos el eje longitudinal de los dedos con el eje longitudinal de la posición seleccionada del chasis, separamos los dedos y el rayo será vertical y perpendicular a la articulación interfalángica proximal del dedo a explorar, ya sea el índice, el corazón, el meñique, el pulgar, el anular. Cualquiera de esos lo ubicamos en la articulación interfalángica proximal del dedo que requerimos. Bueno, un dedo se parece la falange distal, la medial, la proximal, las articulaciones interfalángicas y la metacarpofalángica. En la proyección lateral, el paciente pone la mano en el plano horizontal, la mano sobre la placa va de forma lateral, extiende el dedo que se va a tomar la imagen y dobla los demás. Debe centrar la articulación interfalángica proximal del dedo afectado o el dedo seleccionado a la posición seleccionada del chasis. Esta pues se hacen los mismos valores. El rayo es vertical y perpendicular a la articulación interfalángica. En la imagen debe observarse la falange distal, medial, proximal, la articulación interfalángica y la metacarpofalángica. La proyección oblicua, el segundo y el quinto dedo, debemos colocar la mano en el plano horizontal, los dedos extendidos ya sabemos esto, separamos los dedos, que no haya una sobreexposición, colocamos la mano oblicuamente a 45 grados, como si fuéramos a coger un bolígrafo, o sea, de esta manera. Un soporte, si se puede, pues se utiliza un soporte para la inmovilización, si es necesario, dice ahí. El radio central se aplica perpendicularmente a la articulación interfalángica del dedo proximal
o dedo afectado a explorar. Los valores, los criterios de observarse la falange distal, medial, proximal, la articulación interfalángica y la metacarpofalángica. Listo, seguimos con las proyecciones de la muñeca. La proyección P a la muñeca. Debemos colocar la mano y el antebrazo en el plano horizontal de la placa, flexionando el codo a 90 grados, colocar la mano en planación, alinear el eje longitudinal de la mano y el antebrazo con el eje longitudinal de la posición seleccionada del chasis, arquear la mano en forma de copa y flexionar los dedos. Y flexionar los dedos. Estos se utilizan en unas variables de 50 kilovatios, 6 de más. La distancia del foco sigue siendo la misma. El rayo central se utiliza vertical y perpendicular al centro del área carpiana. En esta imagen debe observarse el extremo distal del cúbito y el radio y el carpo y los metacarpianos. En la proyección lateral de la muñeca se debe colocar la mano igual. Lo que es que alineamos la mano con el antebrazo en el eje longitudinal de la posición seleccionada del chasis, pero lateralmente. El radio pues es igualmente enfocado en el centro del área carpiana, los mismos valores. Debe observarse el extremo distal del cúbito, el radio, el carpo, los metacarpianos y el extremo distal. Lo mismo que la radiografía, pero con la mano lateralmente. Y ya, eso es todo de mi parte. Hola, mi nombre es Natalia Valencia Morales y yo voy a hablar sobre las proyecciones adicionales en hombro, en puño o muñeca, en rodilla y en el pie. Comenzamos por la primera del hombro, es West Point. La posición del paciente es supino con la cabeza en la mesa inclinada entre 25 y 30 grados, brazo en adopción de 90 grados y codo flexionado a 90 grados. Kilovoltios entre 70 y 80, miliamperaje de 8 a 12 y la distancia de foco receptor es de 100 centímetros. La incidencia del rayo central es perpendicular a la cavidad glenoidea dirigida al espacio subracomial. Tamaño del chasis 24 por 30 centímetros y la imagen resultante es una buena visualización de la cavidad glenoidea y el húmero proximal. Y los criterios de evaluación es la visualización clara de la articulación glenohumeral, sin artefactos y con buen contraste. Bueno, continuamos con la proyección axial axilar. Ubicación del paciente en decúbito dorsal, hombro alineado con la mesa, brazo ligeramente abducido y rotado externamente. Los kilovoltios entre 70 y 80, miliamperaje entre 6 a 12 y la distancia foco receptor 100 centímetros. Tamaño del chasis puede ser 18 a 24 centímetros o 24 por 30 centímetros. La imagen resultante es la visibilidad clara de la cabeza del húmero entre la cavidad glenoidea sin superposición de otras estructuras óseas. Criterios de evaluación, buena alineación de la cabeza humeral con la cavidad glenoidea, sin distorsión, buen contraste y sin artefactos. Ahora continuamos con las proyecciones adicionales del puño. Esta es oblicua. La posición del paciente es colocar el brazo extendido sobre la mesa y la palma hacia abajo. Luego rota la muñeca a 45 grados hacia el lado opuesto. El puño debe estar cerrado. Y los kilovoltios es entre 55 y 60. Miliamperaje entre 3 a 5. Distancia foco receptor 100 centímetros. Incidencia del rayo central es el rayo debe estar perpendicular al plano de la muñeca y centrarse en la articulación del puño, entre el tercer y el cuarto metacarpo. Tamaño del chasis 24 por 30 centímetros y la imagen resultante se visualizan los huesos del metacarpo, falanges y articulaciones del puño. Criterios de evaluación, correcta oblicuidad de 45 grados, buen contraste sin sobreexposición y visualización clara de los huesos y articulaciones del puño. Ahora continuemos con la segunda de la mano, que es del túnel carpiano. Ubicación del paciente en decúbito dorsal, muñeca en dorsiflexión máxima. Kilovoltios entre 55 y 65. Miliamperajes de 3 a 5 y distancia foco receptor 100 centímetros. El tamaño del chasis, 18 por 24 centímetros o 24 por 30 centímetros. La imagen resultante, visualización clara de los huesos del carpo y el túnel carpiano. Criterios de evaluación, posicionamiento adecuado, buen contraste, sin distorsión, visualización clara de las estructuras óseas y el túnel carpiano. Continuamos ahora con las de la rodilla. Esta es oblicua también. Ubicación, paciente de cúbito dorsal, rodilla flexionada a 45 grados, rotación de la pierna según la proyección. Kilovoltios de 60 a 70, miliamperaje de 2 a 5 y distancia foco receptor de 100 centímetros. Tamaño del chasis, 18 por 24 o 24 por 30 centímetros. Imagen resultante, visibilidad de la articulación de la rodilla con una imagen nítida y detallada. Criterios de evaluación, se observa una rotación adecuada y una visualización clara de las estructuras óseas. Ya, eso es todo. Proyección adicional de la rodilla, este es del túnel de la rodilla. La ubicación del paciente es que se ubica el paciente en decúbito supino con la rodilla flexionada a 45 grados y la pierna es en ligera rotación interna. La pierna contralateral se separa para evitar interferencias en la imagen y se aplica protección
gonadal adecuada. Esta posición permite visualizar el espacio intercondileo y estructuras articulares profundas de la rodilla. Aquí podemos ver los valores técnicos, kilovoltios 55, miliamperaje utilizado 15, distancia foco-receptor de 100 centímetros y la incidencia del rayo central es perpendicular al plano del chasis centrado en el punto medio de la articulación de la rodilla, proyección del tamaño del chasis de 18 por 24 en orientación vertical. Ahora vamos con la del calcáneo, acción del calcáneo. La ubicación del paciente es en decúbito dorsal, pierna extendida, pie en dorsiflexión. Kilovoltios entre 60 y 70, en miliamperaje de 3 a 6 y la distancia foco-receptor de 100 centímetros. Tamaño del chasis, 18 por 24 o 24 por 30 centímetros. La imagen resultante es el calcáneo claramente visualizado, con la tuberosidad bien definida y sin superposición de estructuras óseas. Criterios de evaluación, posicionamiento adecuado del pie, buena resolución, visibilidad clara del calcáneo sin la distorsión. Ahora, otra adicional del pie, se llama Broden. Ubicación del paciente en decúbito dorsal, pierna extendida, pie en dorsiflexión y rotado hacia adentro para la proyección 1 y hacia afuera para la proyección 2. Son dos proyecciones. Kilovoltios de 65 a 75, miliamperaje de 4 a 8, distancia foco-receptor 100 centímetros. En la proyección 1, el ángulo de 10 a 15 hacia el lado medial y en la proyección 2 es de 10 a 15 hacia el lado lateral. El tamaño del chasis es 18 por 24 o 24 por 30. Y la imagen resultante es la claridad de la visualización de la articulación subtalar con el calcáneo y el astrágalo alineados correctamente y sin superposiciones. Criterios de evaluación, posicionamiento adecuado del pie, visibilidad clara de la articulación subtalar, buen contraste, resolución y sin distorsión. Eso es todo, muchísimas gracias. Hola, soy Isabela y en esta parte del video quiero contarles sobre las radiografías del miembro inferior. Estas incluyen el cuello, el pie, el fémur, la rodilla y la pierna. Bueno, para tener estas imágenes precisas y útiles para el diagnóstico se utilizan proyecciones estándar, que son posiciones específicas del cuerpo al momento de tomar la radiografía. De primero tenemos el fémur, que sabemos que es el hueso más largo y resistente del cuerpo humano, y para estudiarlo radiológicamente se utilizan dos proyecciones principales. Anteroposterior, toma de frente, permite evaluar la alineación del hueso, el espacio articular con la cadera y detectar fracturas, tumores o procesos inflamatorios. Y la lateral, tomada de lado, ofrece una vista del perfil óseo y es útil para observar desplazamientos, lesiones en el cuello femoral o alteraciones en la articulación cosofemoral. Estas son esenciales para traumatismo, sospechas de metastasis o enfermedades degenerativas. Pasamos a la rodilla, que la rodilla es una articulación compleja que une el fémur, la tibia y la rótula. Esta se estudia principalmente con dos proyecciones: anteroposterior, que es la de frente, que permite visualizar el espacio articular, la relación entre los condilos femorales y los platillos tibiales y detectar signos de artrosis, fracturas o desviaciones. Y la lateral muestra rótula, el contorno del fémur, distal y la tibia proximal, y es clave para identificar derrames articulares, luxaciones o lesiones internas. Sirve para evaluar lesiones como deportivas, desgaste articular o alteraciones como en húmero o algo. Pasamos a la pierna, que ahí vemos la tibia y el peroné, y la pierna se estudia como una unidad ósea que incluye dos proyecciones estándar, la cual es la anteroposterior, que esta muestra ambos huesos en su totalidad, permitiendo detectar fracturas, desviaciones o alteraciones en la densidad ósea, y la lateral, que complementa la vista frontal y ayuda a evaluar la relación entre los huesos, y la articulación proximales, que es la rodilla, y la distales, que es el tobillo. Pasamos al cuello del pie, que pues esta no siempre nos menciona como la región independiente. El cuello que abarca la zona entre el tobillo y el pie, y se puede incluir en estudios de tobillo, del pie, según el caso clínico. Y estas proyecciones anteroposterior y lateral permiten observar estructuras útiles como el astrálago, el navicular y el cuboides. Pasamos al pie. El pie se estudia con varias proyecciones que permiten una visualización completa de sus múltiples estructuras, que es la anteroposterior, muestra los metatarsianos y las falanges, que es útil para detectar fracturas, deformidades o alteraciones articulares, y la lateral, que permite ver el talón o el arco plantar y la relación entre los huesos del retropié. Esta nos ayuda esas imágenes son esenciales para el diagnóstico de lesiones traumáticas de pie plano, monetes o enfermedades articulares. Y bueno, en resumen, las proyecciones estándar permiten al médico observar los miembros inferiores y facilita el diagnóstico de enfermedades o malformaciones óseas, y son herramientas fundamentales para la radiología. Bueno, muchas gracias por su atención. Me paso a mi compañera.